Bien, señores, está como dijo don Orión, está con nosotros el joven José Dantes Díaz, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado. La Comisión de Titulación. Comisión de Titulación. Buenos días, José. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Pedro. Mira, ¿qué tal, Mozart? En la ocasión anterior que estuviste con nosotros nos quedamos sumamente entusiasmados, estimulados, porque sabemos de lo que significa, la importancia que tiene que en el país ya se esté normalizando la propiedad de la tierra y en particular la propiedad de la tierra del Estado, porque le damos muchas tierras de los Trujillos y entre las cosas que más ha favorecido la especulación ha sido el desorden en la propiedad. Pero si pudiéramos pasar un balance hoy y decir de las tierras que están en producción en manos del público, ¿en qué porcentaje ya está titulado y qué otros restan? Sí. ¿Cuáles serían las cifras? Bueno, realmente esas son cifras que no se pueden dar, que no se pueden determinar. Porque para uno poder dar esas cifras debe existir un estudio previo, ¿no? Donde se haya, en este caso, inventariado todo lo que son las tierras del Estado. La gran debilidad que ha existido sobre este tema es que justamente el Estado nunca tuvo un inventario real ni actualizado de lo que era su patrimonio en términos de tierras, ¿no? De ahí que muchas instituciones han estado desde hace más de 50 años gestionando todos estos procesos. El IAD por un lado, bienes nacionales por otro, el SEA por otro lado, y no se ocuparon realmente en todo ese tiempo de mantener un catastro actualizado que les pudiera a ellos, en este caso, decir dónde tenían propiedades, ¿no? Con cuántas se contaban y cuáles habían sido objeto de transacciones, ya sea o con otras instituciones o con los particulares. O sea, que cuando tú no cuentas con una línea de la cual tú partes, se hace muy difícil tú dar cifras sobre en términos de la universalidad. Entonces, ¿cómo se montó toda la estructura para darle salida a, ya vamos por más de 65,000? Más de 70,000. Más de 70,000. Más de 70,000. Eso es mucho. ¿Cómo se montó? ¿Cómo se fue montando? Exactamente. Sobre la base precaria de todos los datos que existían en las instituciones, en este caso el IAD con los asentamientos, se estimaba que al 2014 habían 115,000 gente asentadas en tierras de esa institución. Individuales, o sea... Individuales, 115,000. Jefes de familia. Jefes de familia, los productores que tenían una unidad para la producción. Correcto. Pero por otro lado, en el caso de las casas, de las viviendas que el Estado ha construido es otra cosa. Desde el 62, se estima que hay cerca de 65,000. O sea que son estimaciones. ¿Por qué? Porque hubo otros asentamientos humanos. Sí tiene, pero son datos no actualizados. Son datos precarios, son datos que se han ido recogiendo, pero que se superponen con datos de otras instituciones como el INVI, como bienes nacionales, como exactamente, INAVI. ¿Por qué? Porque aquí había una atomización para la creación de los proyectos. Aquí cualquier institución hacía edificios de apartamentos. Hasta la lotería. La lotería, la misma Policía Nacional, y unos cuantos. O sea, que ha sido todo un esfuerzo de poder recoger toda esa data para consolidarla y así poder tener claro, ¿no?, cuál es la línea base de todas estas edificaciones que se han hecho en los últimos 55 años y que no contaban con un título de propiedad. Correcto. Pero en el caso de los productores del campo, bueno, si hay una cifra de 115,000 que fueron asentados desde el 62, pues ahí tú tienes más o menos un universo sobre el cual tú te puedes guiar. De esos 115,000, desde el 62 hasta el 2014, solo se habían titulado menos de 15,000.
14.700 y algo, pero no como parte de una política de una política del Estado, sino que cada una de esas personas individualmente había hecho su gestión ante las instituciones para poder sacar su título. Es desde que llega esta gestión que se crea una política pública desde donde el Estado se promueve el acceso a la propiedad, en este caso con título, y es lo que hemos estado haciendo en los últimos 7 años. Muy bien, Dante. Entonces vamos ahora a ver el otro. Para llegar al proceso desde ubicar a la persona hasta entregarle el título definitivo. Sí. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? Claro, en ese sentido. Otra cosa. Sí. ¿Cuál es el proceso? Entre los 70.000 títulos, sí. ¿qué proporción corresponde a tierra para cultivo? A tierra para cultivo. ¿Y qué proporción a vivienda? Tierras para los cultivos son cerca de 48.000. O sea, de esa cifra, de los 70.532, sí. 48.000 y algo son de productores del IAD. Todo lo otro ya tiene que ver con los solares de las viviendas y los apartamentos que hemos estado titulando desde hace prácticamente 2 años para acá. ¿Por qué desde hace 2 años para acá? Porque, como ustedes saben, todos esos apartamentos fueron construidos hace 20, 30 años y no habían cumplido con una fase de ese proceso que implicaba hacer un régimen de condominio en cada uno de ellos para poder sacar el título de los apartamentos individuales. ¿Pero por qué? Porque esos apartamentos se construían y para usted poder sacar el título tenía que hacer ese régimen de condominio, pero para poder tener ese régimen había que someter unos planos de ese proyecto, planos arquitectónicos, planos sanitarios, que nunca se sometieron a los órganos para que los órganos le dieran las licencias que eran necesarias para usted poder hacer esos trámites. O sea, que lo que se ha hecho a partir de julio del 2018, en virtud de un decreto de este presidente que facilitó para la titulación de todos esos proyectos, que no se requirieran planos que ya no se pueden hacer de apartamentos que ya están construidos. Exacto. ¿Por qué? Porque ya con un apartamento construido usted no puede sacarle plano sanitario, porque ya usted no puede determinar por dónde van los tubos del agua. Pero por otro lado, planos estructurales. Tampoco de cada apartamento, las subdivisiones. Sí, ahí sí, porque esos son planos, en este caso, arquitectónicos. Que si uno puede ir y puede realmente levantar y ver cuál es la distribución de cada unidad funcional. Pero los otros planos no. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los reglamentos dictaban que para poder darle una licencia de construcción, usted debía contar con una serie de planos que ya no era posible crear, porque todos los apartamentos ya estaban ahí. Y fruto de ese decreto, ya nosotros hemos prácticamente titulado alrededor de 4.500 apartamentos, que si no fuera por ese decreto, nunca iban a ser titulados. ¿Por qué? Porque no era posible crear, vuelvo y digo, todos estos planos estructurales, sanitarios, eléctricos y los eléctricos, porque ya son edificaciones que están ahí. Sí. Entonces, lo que esto hizo fue prácticamente disminuir los requerimientos de los proyectos del Estado, pero ¿para fines de qué? Para fines de la titulación, para poder garantizar el acceso a la propiedad titulada como un mandato del Estado social y democrático de derecho. El proceso para un título. Para un título, vamos. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se ha hecho para que esa persona pueda estar titulada? Pueda estar titulada. Por ejemplo, le pongo un caso, por ejemplo, de los 48.000 títulos de los productores de la reforma agraria. Que representan más o menos el 40 y tanto % de todos los asentados, ¿verdad? Exactamente. Bueno, hay toda una cartera de asentamientos campesinos y uno va viendo de esos asentamientos cuáles han sido creados en tierras del Estado. Porque hay muchos asentamientos que han sido creados en tierras de propiedad privada, que no se pagaron o que no se declararon de utilidad pública y no se pagaron. No fueron saneados. Esos no se pueden trabajar. Ahora, los que están en tierras del IAD o de otras de las instituciones que forman parte de la comisión, entonces
junto con las instituciones encargadas de esos proyectos, se hace todo un censo social primero. Bueno, se hace primero la verificación de que esa tierra realmente es de la institución. Cuando ya vemos que es de la institución, entonces nuestras brigadas técnicas van y hacen todo ese proceso de la mensura catastral. Exacto. Del asentamiento. Por ejemplo, si hay 500 productores, bueno, ver cuál es la unidad de cada uno de ellos, se mide cada una de las parcelas y luego de que se hace la medición, entonces vamos y se hace un censo social donde se identifica quién es que está en cada pedazo de tierra. Con su deslinde. Luego. No, esa es la Por parte eso técnica. el proceso completo. Luego de que se hace ese censo social donde se identifica que Mozart tiene una parcela aquí que es de 25 tareas, que don Pedro Cava tiene una aquí que es de 30 tareas, la cual ya ha sido mensurada, pero yo no sé de quién es, porque hay una fase técnica que es donde se mide. Luego de ese censo social, entonces se integran las informaciones de quién es el productor, ¿no? Que le toca cuál parcela. Y fruto de esos datos, entonces, se hace el expediente legal por el cual el Estado le transfiere la propiedad a ese productor. Y entonces ahí es donde salen los títulos ya individualizados a cada una de estas personas. Y de ahí es que vamos por 70.532. Ojo, esto es algo que nunca nadie había hecho, que no se le había puesto caso. Pero mucho más aún, es un mandato de la Constitución donde en el artículo 51 dice que el Estado tiene el deber de promover el acceso a la propiedad titulada, no a la propiedad simplemente, sino a la propiedad titulada. ¿Por qué? Porque es uno de los derechos fundamentales del Estado social. Sí, hay otro componente del proceso que vamos a conocer porque hay un sacrificio del Estado, porque... Claro, financiero. Hay un sacrificio financiero. Hay un sacrificio Vamos a financiero. hablar de eso. ¿Qué ha significado el impacto social que ha tenido este tipo de programas tan interesantes? Entre otros detalles, pero incluso con vos tu tiene un permiso. impacto económico. También. Acuérdate, porque al adquirir ya personalidad el predio ya tiene jurídica, es un se poder, convierte en un bien transable. Así es. Así mismo es. Sí, así con mismo el permiso del invitado, entonces vamos a ir a una pausa y volvemos con otros detalles. José Dantes Díaz, el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, nos ha señalado lo mucho que se ha avanzado, a pesar de que fue un órgano nuevo, que inició con mucha dificultad, en la titulación de terrenos y propiedades del Estado como viviendas. Y nos ha dicho que por lo menos en el caso de las tierras que son repartidas en asentamientos, ya tenemos alrededor de un 40% o más ya titulados. Sí. Es un paso de avance. Sí. Faltaría saber con los apartamentos qué porcentaje. Pero también quisiéramos saber lo que significó llegar ahí, porque la verdad es que poner de integrar a tantas instituciones. Cuéntanos. Sí. Bueno, realmente... Pero perdóname, dígame primero de los apartamentos, ¿qué cantidad aproximadamente ya está titulada? De los apartamentos hay una cantidad mínima titulada. Yo diría que del universo que hay ni siquiera llegamos a un 10%. ¿Por qué? Porque recuérdense, como yo les comenté, que esto solamente se está trabajando desde julio del 2018 para acá. Porque hubo que dictar una norma que facilitara la titulación de estos inmuebles, porque los reglamentos previos del Ministerio de Obras Públicas, de obras públicas requerían una serie de planos que no era posible producir. Entonces, cuando nos fuimos dando cuenta de todo ese obstáculo, se conversó con el mismo presidente, se le dijo que para poder llegar a la titulación de estos apartamentos había que prescindir de una serie de requisitos que no se podían cumplir. Yeah. Y ahí es donde él dicta este decreto que facilita. O sea, que de julio del 2018 hasta la fecha hemos titulado alrededor de 5.000 apartamentos. En ese sentido, pero son casi 65.000. O sea, que realmente ahí va poco. Sí. Pero ¿cuál fue el principal desafío? El principal desafío fue articular todas estas instituciones
que antes del 2012 eran islas de poder, donde cada director era un señor feudal que creía que la institución era suya y que podía manejarla a su antojo. Y esto realmente hay que simplemente reconocer que ha sido gracias a la voluntad política del presidente, que realmente dijo, no, esto para mí es un tema de prioridad. ¿Cuáles son las instituciones involucradas? Las instituciones que integran, en este caso, a la comisión, son las direcciones del IAD, de Bienes Nacionales, del CEA, del INVI, de Catastro Nacional, Banco Agrícola y el Ministerio de Agricultura. Todas estas instituciones, ¿por qué? Porque son las instituciones que tienen que ver con la tenencia de la tierra y con la gestión de todos esos procesos. Y al principio fue un tanto difícil porque ya se venía de una cultura histórica donde, bueno, yo era amo de mi feudo. Sí, y de ahí a que un órgano nuevo venga a incidir en mi proceso interno. Entonces, y más, exactamente, en ese caso, fue un tanto difícil, pero gracias a esa voluntad política fue posible llevar la articulación, porque, ojo, aquí hay algo que debe destacarse, y es que la función misional de todas estas instituciones, salvo bienes nacionales, no es titular. La función del CEA no es titular. La función del INVI no es titular. La función del IAD no es titular. Tienen sus funciones misionales. Uno, la reforma agraria, los asentamientos campesinos, llevar a cabo todo ese proceso. Otros, la política de la vivienda. Otro, administrar los terrenos que le quedaban a los ingenios, etcétera. Pero titular como tal era una función, vamos a decir, accesoria de su misión. Por lo que se acordó fue todo el proceso que tenga que ver con la regularización de los inmuebles lo va a estar dirigiendo un órgano rector que es la comisión de titulación. De ahí que se haya realmente podido lograr y hay buena colaboración de parte de todas las instituciones. Sí, pero eso plantea la siguiente interrogante, y se hace ahora con cada proyecto nuevo. O sea, se toman esas previsiones. Claro que sí, claro. Y se va a construir. Sí, se va a construir. Dice al constructor, por ejemplo, de un edificio de apartamento del Estado. Mire, señor. Si es del Estado. Mire, señor, cumpla con los. Si es del Estado. Si es del Estado. Cumpla con los trámites siguientes. Planos de... No, porque siempre lo han hecho. El inconveniente está que no se sometían para obtener la licencia de construcción, que es lo que me permite a mí hacer un régimen de condominios para sacar los títulos de cada quien. Ese era el tema. Se hacían los planos, se depositaban, pero nadie le daba seguimiento a la expedición de esa licencia de construcción por parte del Ministerio de una información muy importante, espérate, porque pudiera pensarse por el relato que llevábamos hasta ahora, que aquello se hizo de manera desorganizada, que no se cumplió con normativas de construcción. Pero así fue totalmente. Pero se hacía en forma desorganizada. Pero es que la gran mayoría de todos esos proyectos, para que usted sepa, ¿cuál es la situación? Que los planos no existen. No existen. Los planos, o sea, los 5.000 que hemos titulado ha sido porque nosotros hemos hecho los planos desde cero. Los planos de diseño arquitectónico, el master plan. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, recuérdense, son apartamentos de 30, 40 años. Esos planos quizás lo tiene quien lo hizo hace 40 años, que ya no existe. Y quizás lo votaron o no se encuentran en los archivos. Por eso hablo del sacrificio, de que entonces, ha habido necesidad de una inversión importante. Una inversión importantísima. Para todo este proceso en los últimos 7 años se han invertido ya 660 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué les representa eso en términos de ahorro a las familias que han sido tituladas? Más de 5.400 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted sacar un título cuesta en promedio de 80 a 130.000 pesos, dependiendo de si es una parcela grande, de si queda en San Cristóbal o en Montecristi, dependiendo de si es una parcela plana o si es en una loma. O sea, cada característica en este caso impacta el precio. Cuando usted saca un promedio, vamos a decir un promedio de 80.000 pesos. 80.000 pesos es lo que le costaría a cada quien. Ahora, esta política pública
esta política pública que ha invertido 660 millones de pesos, le ha ahorrado 5.400 millones, ha sido gracias a ¿qué? A que se creó una estructura interna para llevar a cabo todo este proceso. Y la titulación es totalmente gratis. A nadie se le cobra un centavo por la titulación, por el proceso de la titulación. Ahora, si usted compró un apartamento hace 15 años y debe, ya eso es otra cosa. Usted debe, en este caso, cumplir ponerse al día con sus, exactamente, con sus con lo que usted debe pagar, pero la titulación que le saldría de su bolsillo ya no le sale de su bolsillo porque el Estado lo ha asumido como parte de una política pública. Y eso es importante porque los 14.000 que yo les comenté, que se habían titulado desde el 62 hasta el 2012, su deslinde y su proceso para su título fue con su dinero que ellos lo hicieron. Sí. Los 70.000 que hemos titulado no han tenido que dar un centavo para ese proceso. Vamos a hablar un poquito ahora de la equidad. ¿Y cómo está distribuido eso a nivel nacional? Bueno, porque eso va a depender, por ejemplo, en el caso de la acción de ustedes, ¿cómo se ha concentrado? Sí, porque tú dirás, bueno, hay una gran concentración en materia de producción agrícola en el norte, por ejemplo. Sí. Es una gran concentración por la misma naturaleza de esa región. Así es. ¿Cómo está distribuido? Mire, eso está distribuido realmente, yo diría que de una manera muy equitativa. No equitativa, muy dispersa. ¿Por qué? Porque recuérdense algo. La factibilidad de cualquier proyecto de titulación dependerá siempre de la tierra. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? O sea, yo puedo tener, por ejemplo, como aquí en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, muchos proyectos de apartamentos. Pero si fueron levantados en tierra de propiedad privada, yo no los puedo trabajar hasta que no se haya indemnizado al dueño de esos terrenos. Por lo que nuestro trabajo se focaliza en las áreas, en las provincias donde el Estado tiene tierra a su nombre, donde el IAD, Bienes Nacionales, el CEA tienen tierras a su nombre. Por lo que se ha hecho de los inventarios de todos los proyectos de las instituciones, lo primero que se ve es el estado de la tierra. ¿De quién es? Si es del IAD, se puede trabajar. Si es de Bienes Nacionales, se puede trabajar. Ahora, ¿dónde hemos titulado más? Definitivamente en las 14 provincias del Cibao. ¿Por qué? Porque es tierra productiva, es tierra donde el Estado tuvo mucha propiedad, y la provincia donde más títulos hemos dado del Cibao es en la provincia de Duarte. En la provincia de Duarte hemos dado alrededor de 6.700 títulos. ¿Sabe por qué? Por una explicación razonable, Mozart. Es que ahí se han aplicado las leyes agrarias. Exactamente. Y el Estado ha adquirido de manera formal y legal. Exactamente. Son pocos los sitios donde se hicieron asentamientos en tierras que no eran del Estado. Pocos. Pero en el caso de las zonas urbanas y suburbanas, porque, ojo, recuerden algo, esos son los asentamientos que el Estado ha llevado a cabo, pero hay otros asentamientos que se han creado de forma espontánea. Sí. Los asentamientos humanos, los barrios. Los barrios se fueron creando de una manera espontánea, fruto de un crecimiento demográfico que no respondía a ningún tipo de planificación estatal. Claro. Entonces, por ejemplo, usted tiene barrios como Sabana Perdida, Los Guaricanos, Los Tres Brazos, que fueron asentamientos que se crearon o fruto de un desalojo de un sitio o fruto de una catástrofe, en este caso natural, un ciclón o algo, que obligó a que gente que estaba en un punto A tuvo que trasladarse a un punto B. Y en un principio eran 100 familias, pero 20 años después son 4.000 familias. Entonces, en esos asentamientos, si la tierra es del Estado, también nosotros lo intervenimos. Por ejemplo, en el caso de los apartamentos que estamos ahora trabajando, ahora nosotros estamos trabajando fuertemente en las áreas urbanas, porque ahí es donde están todos estos proyectos. Ahora en esta semana nosotros pensamos arrancar en unos proyectos de la circunscripción 3 de aquí, en la Sursa. Hay dos proyectos ahí, la Sursa 1 y la Sursa 2. Entre los dos tienen 1.150 apartamentos y locales comerciales que se construyeron, ¿usted sabe cuándo? En el 86. Se entregaron en el 89. Y la Sursa 2 se entregó la última parte en el 96. O sea, son gente que tiene 20, 30 años
en un apartamento donde el Estado no le ha garantizado ese derecho de propiedad. Y esta gestión de gobierno a través de la Comisión de Titulación, junto con las instituciones que la integran, estamos trabajando a una zona de titulación sumamente peliaguda, que es la referida al ensanche de Luperón y a necesidades que son definitivamente, eso fue bien planeado, bien ejecutado en tiempo de Trujillo, pero que la propiedad aquí todavía no está claramente identificada en razón del problema que existe. Explíquenos cuáles son las perspectivas, las posibilidades que esa gente tiene con respecto a la comisión que usted encabeza. Mire, lo que ocurre es que ese es un mal de fondo que no lo podemos resolver nosotros. ¿Por qué? Porque los 14 barrios de la parte alta de la capital, donde está justamente el ensanche Luperón, el ensanche La Fe, el Espaillá, el Domingo Sabio, todos esos barrios que quedan por ahí, que son un total de 14, fueron asentamientos que se crearon en tierra de propiedad privada, en tierra de los Vicini, no de los Vicini que se conocen como los Vicini grandes poderosos, sino de otras ramas de los Vicini. ¿Qué ocurre? Esos terrenos fueron declarados de utilidad pública en el 56. Entonces, del 56 para acá, no se ha dicho, pero no se ha podido comprobar que fueron pagados. Fueron pagados por Trujillo una parte y por Balaguer otra parte. Ahora, ¿qué ocurre? Eso no está documentado. ¿Dónde están los documentos? Si usted quiere probar algo en justicia, usted debe demostrarlo. Entonces, hasta que no se pueda probar que realmente fueron pagos, yo no puedo, el Estado no puede reclamar la titularidad de esos predios. ¿A quién le correspondería hacer el experticio para comprobar? Se han hecho los experticios desde hace décadas. Ministerio de Finanzas, bueno, la Secretaría de la Finanza cuando era Secretaría de Estado de Finanzas, ahora Hacienda, entiéndase, las instituciones en este caso que lidiaron con los barrios de los mejoramientos sociales, bienes nacionales, pero no hay un dato cierto. ¿Por qué? Porque esos papeles ustedes saben muy bien que fruto de la corrupción eran desaparecidos. Sí, hombre. O sea, aún se hayan pagado gente interesada para poder garantizar que esa deuda aún estaba ahí. Se desaparecían los papeles y simplemente decían no se ha pagado. Por vía de consecuencia, todos esos asentamientos, todos esos barrios que están ahí, no se pueden titular hasta que pase una de dos cosas. Uno, que se pueda probar que fueron pagos y que en función de ese pago se logre la transferencia de esa tierra al Estado para que el Estado los pueda titular. O dos, si no se pagó nunca, que se pague y eso lleva mucho dinero que no estamos en la capacidad de, en este caso, solventar. Y cuando se pague, que se haga la transferencia al Estado y que entonces el Estado pueda darle títulos a todas esas barriadas que están en la parte alta de la capital. Pero es importante algo, se ha avanzado lo que nunca. En 6 años nosotros hemos titulado más que en 56 años previos. Claro. Pero a propósito de eso, mira, está claro. 70 y tantos mil de títulos ya entregados, eso es el cumplimiento de un compromiso social y constitucional del Estado a través de la voluntad política que se expresa con el presidente Danilo Medina. Fabuloso. Ahora, el Estado también, que ha hecho un sacrificio para cumplir con ese compromiso social y constitucional, también tiene que garantizar de alguna manera que estos propietarios, ya tengo esto aquí, puedo hacer con esto lo que yo quiera. Cómo se preserva, porque hay un componente importante. Lo importante es que la gente siga produciendo su tierra, pero ya con la garantía de tener su título de propiedad, por emocional, transacción. Mira, ¿Cuál es el mecanismo de control de eso? Están creados en la ley. Vendetta. Están creados en la ley. La ley es clara cuando dice que las parcelas del IAD, como los apartamentos del Estado, son bien de familia de pleno derecho. Eso quiere decir que son intransferibles e inembargables. No lo puedes embargar. Por vía de consecuencia, los bancos, en estos casos, no les gusta prestar porque no tienen de qué forma recuperar sus préstamos. Ahora bien, la ley, en este caso, prevé
que que ese bien de familia, esa característica es para poder garantizar que ese bien que le corresponde a la familia, una familia, no se distraiga para que esos miembros de la familia queden desamparados. Ahora, cuando la familia ya no tiene hijos menores de edad ni bajo su tutela, el bien de familia puede ser levantado a requerimiento por una sentencia de un tribunal y ya se quita la inembargabilidad de ese bien inmueble y puede ser entonces usado como un colateral para préstamos o para fines de inversión. Excelente entrevista. Claro que sí. ¿Te das cuenta que no es todo coronavirus? Agradecemos mucho a José Dantes Díaz, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación del Terreno del Estado, porque esto contribuye mucho a clarificar. Sí, por supuesto. En la propiedad. Además, un avance importantísimo eso. De verdad que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros retornamos mañana, Dios mediante.